¿Alguna vez te has mirado al espejo después de meses, o incluso años, de entrenar, y te has dado cuenta de que casi nada ha cambiado? Que tu cuerpo sigue siendo el mismo, que cargas los mismos pesos de siempre, que tus brazos se ven igual, que tus hombros no han crecido, y que ese compañero del gimnasio, que apenas lleva 6 meses, ya te alcanzó, y hasta parece que te está dejando atrás. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué alguien que entrena menos tiempo, que hace menos series, logra más resultados que alguien que vive en el gimnasio? La mayoría cree que la respuesta es simple: más trabajo, más músculo, más series, más resultados, más horas en el gimnasio, más progreso. Pero esa ecuación, aunque suene lógica, está completamente equivocada. Lo que casi nadie entiende es esto: más no significa mejor. De hecho, en el entrenamiento, muchas veces, más significa peor. Más significa estancamiento. Más significa retroceso. Y aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. El crecimiento muscular no depende de cuántas horas entrenas. Depende de qué tan intenso entrenas. Imagina esto. Tienes 2 personas. La primera entrena 2 horas cada día. Hace 20, 30 series por músculo. Suda, se cansa, se siente agotado. Se mira en el espejo y dice: hoy entrené duro. La segunda persona entra al gimnasio, calienta, y hace 1 o 2 series. Pero esas series las lleva al límite absoluto, al fallo, al punto en que sus músculos tiemblan, al punto en que no hay manera de sacar una repetición más. ¿Quién crees que crece más rápido? La lógica popular diría que el primero. Más tiempo, más series, más trabajo. Pero la realidad demuestra lo contrario, porque el cuerpo no responde a la cantidad de repeticiones, responde a la intensidad del estímulo, y una sola serie llevada al fallo absoluto produce más señal de crecimiento que 20 series hechas con comodidad. El músculo no tiene reloj, no mide minutos, no mide horas, mide esfuerzo, mide la magnitud del estímulo que recibe. Esa es la esencia del heavy duty, y esa es la razón por la que tantos en el gimnasio fracasan. Confunden sudor con progreso, confunden cansancio con resultados, confunden disciplina con ineficiencia. Ahora, hablemos de algo que muchos olvidan: el descanso. La mayoría cree que se crece entrenando, que el progreso está en la repetición, en la barra, en la mancuerna. Pero la realidad es otra. En el gimnasio solo destruyes fibras musculares, solo provocas microlesiones, solo lanzas la señal de que el cuerpo debe adaptarse. El crecimiento real ocurre fuera, cuando duermes, cuando comes bien, cuando le das al cuerpo el tiempo suficiente para reconstruirse. Si entrenas como un animal pero duermes como un desastre, no vas a crecer. Si entrenas con intensidad brutal pero no comes lo suficiente, no vas a crecer. Y si entrenas sin darle descanso a tu cuerpo, no solo no vas a crecer, vas a retroceder. El descanso no es un lujo, es una parte esencial del entrenamiento, tan importante como la barra, como la mancuerna, como el esfuerzo mismo. Pero la industria del fitness rara vez te dice esto, porque descansar no vende, dormir no vende, comer de forma correcta no vende. Lo que vende es el mito de más suplementos, más horas, más rutinas interminables. Y es ahí donde millones de personas pierden años de su vida sin progresar, persiguiendo una ilusión, entrenando más para obtener menos. La filosofía heavy duty rompió con todo eso. Mike Mentzer no solo fue un culturista, fue un pensador, un hombre que se atrevió a cuestionar lo incuestionable. Mientras todos repetían el dogma del volumen, él observaba, él preguntaba, él analizaba. ¿Por qué los maratonistas, que entrenan volúmenes infinitos, tienen músculos pequeños? ¿Por qué los velocistas, que entrenan intensidades brutales en poco tiempo, tienen físicos poderosos? ¿Por qué culturistas que reducían su volumen progresaban más que aquellos que hacían sesiones interminables? La respuesta estaba frente a todos, pero nadie quería verla. El músculo no crece por la cantidad de trabajo, crece por la calidad del estímulo, crece por la intensidad. Y aquí viene la parte incómoda. La intensidad real es rara. La intensidad real es incómoda. La intensidad real duele. Llegar al fallo absoluto no es algo que la mayoría esté dispuesta a hacer, porque requiere coraje, requiere enfoque, requiere ir más allá del dolor, más allá de la incomodidad, requiere mirar a tu mente cuando dice basta, y decirle una más. Por eso pocos progresan, porque pocos están dispuestos a entrar en esa zona donde de verdad ocurre el crecimiento. Y aquí quiero que reflexiones en algo. ¿Cuántas veces has ido al gimnasio y has hecho tus series de rutina? 3 de 12 repeticiones, con un peso que sabes que puedes mover, con una técnica que nunca se compromete porque nunca llevas al límite. Lo terminas, guardas las mancuernas, y dices, buen entrenamiento, pero la verdad es que nunca llegaste a ese punto de intensidad máxima, nunca llevaste tu cuerpo al fallo real, nunca obligaste a tu músculo a crecer. Y si no lo obligas, ¿por qué lo haría? El cuerpo no cambia por capricho, cambia por necesidad.
y la necesidad solo aparece cuando lo llevas al límite. La mayoría de las personas no entiende lo que significa entrenar al límite. Piensan que llegar al fallo es cuando sientes un poco de dolor, cuando cuesta terminar la serie, cuando las últimas repeticiones arden. Pero eso no es fallo, eso es incomodidad. El fallo real es otra cosa. El fallo real es cuando tus músculos se niegan a seguir, y aún así lo intentas, cuando empujas la barra y se queda a medio camino, y cada fibra de tu cuerpo tiembla, y tu respiración se rompe, y tu mente grita no puedo más, y aunque lo intentas, no hay manera de sacar otra repetición. Eso es fallo. Ese es el umbral donde comienza la adaptación. Ahí es donde el músculo recibe el mensaje de que debe crecer, porque lo que tienes ahora ya no alcanza. Todo lo demás es solo movimiento, todo lo demás es solo desgaste. Pero aquí está lo curioso, la mayoría evita llegar a ese punto, porque es incómodo, porque es brutal, porque requiere más coraje mental que fuerza física. Es más fácil hacer 20 series al 60% de tu capacidad, que 2 series al 100%, y por eso la mayoría prefiere lo primero, pero los resultados nunca mienten. Los que entrenan con intensidad real progresan, los que entrenan con volumen excesivo se estancan. Piénsalo como una montaña. Las primeras repeticiones son como caminar en llano, cómodo, sin desafío real. Apenas sudas, apenas respiras más fuerte. Conforme avanzas, la pendiente se inclina, el esfuerzo aumenta, las piernas arden, el aire escasea, y entonces llegas a la cima, ese punto donde cada paso es una guerra, ese último metro que parece imposible. Esa cima es el fallo muscular, es la cima que pocos alcanzan, porque la mayoría se queda a medio camino, conformándose con lo cómodo, creyendo que lo intentaron de verdad, pero el cuerpo no recompensa la comodidad, el cuerpo solo recompensa la exigencia máxima. Ahora hablemos de la recuperación. Cuando entrenas al fallo real, has dado la orden, has enviado el mensaje, el cuerpo sabe que necesita crecer, pero aquí está la trampa, no crece en el gimnasio, crece cuando descansas, crece cuando comes, crece cuando duermes profundamente. Si entrenas al límite y no descansas, es como sembrar semillas y no regarlas. No importa cuán buenas sean, nunca crecerán. Y el error más común es este: entrenar más de lo que el cuerpo puede recuperar. Hacer otra sesión, y otra, antes de que la anterior haya dado frutos. Así es como destruyes tu progreso. Así es como quemas tu potencial. El músculo no se construye por el simple acto de entrenar. Se construye en el equilibrio perfecto entre estímulo y recuperación. Demasiado poco estímulo y no creces. Demasiado estímulo y tampoco creces. El arte está en encontrar ese punto exacto, el punto donde das la señal máxima, y luego te retiras, esperas, descansas, y dejas que el cuerpo haga lo suyo. Pero aquí viene el choque con la mentalidad popular. Vivimos en una sociedad que glorifica el sacrificio interminable, que glorifica el más es mejor, que te dice, trabaja más horas, estudia más tiempo, entrena más fuerte y más seguido. Y sí, el trabajo duro importa, pero no todo trabajo duro es inteligente. Entrenar 2 o 3 horas diarias no es disciplina, es ignorancia, es falta de entendimiento de cómo funciona realmente el cuerpo humano. La disciplina no está en repetir sin pensar, la disciplina está en aplicar la verdad, aunque incomode, aunque signifique entrenar menos tiempo, aunque signifique irte del gimnasio después de 15 minutos intensos. La disciplina real es entrenar al límite, y luego tener la paciencia de dejar que tu cuerpo se recupere, porque la tentación siempre estará ahí, la tentación de volver mañana, la tentación de hacer más series, la tentación de copiar al que parece más disciplinado porque pasa horas en el gimnasio. Pero no olvides esto, pasar tiempo en el gimnasio no es un medidor de progreso, el único medidor es tu cuerpo, tus resultados, tu fuerza, tu crecimiento, y esos no vienen de las horas, vienen de la intensidad y del descanso. Quiero que imagines esto: un culturista tradicional entra al gimnasio, hace 20 series de pecho, pasa 2 horas, se va drenado, sudado, satisfecho, cree que entrenó duro. Otro entra, hace una sola serie de press banca, pero esa serie la lleva al fallo absoluto. Después hace una serie de aperturas al fallo, y se va a casa. 10 minutos, 15 minutos como mucho. El primero se ríe, eso no es entrenamiento. Eso es flojera. Pero al cabo de 6 meses, ¿quién crees que ha progresado más? ¿El que pasó horas en el gimnasio o el que pasó minutos, pero exprimió cada fibra al máximo? La respuesta está en el espejo. El tiempo no construye músculo, la intensidad lo hace, y el descanso lo completa. Hay algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta: la mayoría de la gente no progresa porque entrena para sentirse bien, y no para crecer. Entrenar para sentirse bien significa buscar la rutina cómoda, repetir los mismos ejercicios, usar el mismo peso, sentir el bombeo momentáneo y pensar que eso es progreso.
Pero entrenar para crecer es diferente. Entrenar para crecer significa incomodidad, significa enfrentarte a tus límites cada vez, significa cargar un peso que te intimida, que sabes que no podrás controlar por muchas repeticiones, y aún así lo intentas. Ese choque entre lo que quieres y lo que puedes, ese punto exacto donde el cuerpo ya no responde, es lo que provoca el cambio. Todo lo demás es solo mantenimiento. Mira a tu alrededor la próxima vez que entres a un gimnasio. Verás rostros familiares, los mismos de hace un año, los mismos de hace 3, mismos cuerpos, mismos pesos, mismos resultados. Y si te atreves a preguntarles qué hacen, te dirán con orgullo: entreno 2 horas al día, 6 veces por semana. Pero lo que no dicen es que llevan meses, años, sin progresar, porque creen que el sacrificio de tiempo equivale a resultados. La verdad es que no es así. La verdad es que puedes pasar la vida entera entrenando mucho y fuerte, y aún así no avanzar ni un centímetro. Lo que importa no es cuánto entrenas, sino cómo entrenas. El músculo no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia. El músculo responde a un principio muy simple: adaptación al estrés. Si el estrés que le impones es débil, no hay adaptación. Si el estrés que le impones es excesivo, tampoco hay adaptación. El cuerpo necesita la dosis justa, un golpe fuerte, intenso, claro, y después el tiempo suficiente para reconstruirse más fuerte. Ese es el ciclo perfecto: estimulación, recuperación, crecimiento. Rompe ese ciclo y no habrá resultados. Entrena demasiado seguido y destruyes la recuperación. Entrena demasiado ligero y nunca estimulas el crecimiento. Por eso la intensidad es la clave. Y la intensidad no significa gritar, ni hacer trampa, ni reventarte las articulaciones con pesos imposibles. La intensidad real es llevar a tu músculo al punto exacto donde no puede más, donde se rinde, donde la señal de adaptación se enciende. No se trata de hacer 100 repeticiones mediocres. Se trata de hacer una serie que cuente, una serie que lo diga todo. Y cuando esa serie termina, cuando llegas al fallo verdadero, ya no necesitas más. Hiciste lo que tenías que hacer. El mensaje ya fue enviado. Lo demás es soberbia. Lo demás es ego. Lo demás es un gasto inútil de energía. El descanso, por otro lado, es lo que la mayoría olvida. Todos hablan de entrenar más, pero pocos hablan de descansar mejor, dormir profundamente, alimentarse bien, alejarse del estrés innecesario, porque no importa lo intenso que entrenes, si no recuperas, no creces. El músculo no entiende de tus ganas, el músculo solo entiende de procesos biológicos, y esos procesos requieren tiempo. La paciencia es tan importante como la intensidad. El hierro te enseña a esperar, a entender que no todo se consigue rápido, que el crecimiento real se cocina en silencio, en la cama, en la mesa, en el descanso. Pero aquí viene lo más duro de aceptar. El problema no es solo físico, el problema es mental. Estamos programados para creer que más siempre es mejor, que si hoy hiciste 10, mañana debes hacer 20, que si hoy entrenaste 1 hora, mañana debes entrenar 2. Esa mentalidad es la que mantiene a millones de personas atrapadas en el mismo lugar, la que hace que se desgasten sin resultados, la que confunde esfuerzo con progreso. El verdadero progreso está en el esfuerzo inteligente, en hacer lo necesario, no lo innecesario, en saber detenerse a tiempo. No se trata de entrenar más, se trata de entrenar mejor. Ahora, detente un segundo y reflexiona. ¿Estás entrenando para sentirte ocupado? ¿O estás entrenando para progresar? ¿Estás entrenando para impresionar a los demás? ¿O estás entrenando para transformar tu cuerpo de verdad? La respuesta solo la sabes tú. Pero recuerda esto: el espejo nunca miente, el cuerpo nunca miente. Puedes engañar a los demás con palabras, puedes engañarte a ti mismo con excusas, pero tus resultados siempre van a mostrar la verdad. Y si no estás creciendo, es porque algo en tu método está mal. La crudeza de esta realidad es simple. Si no entrenas con intensidad real, si no descansas lo suficiente, si no entiendes el equilibrio entre estímulo y recuperación, jamás vas a alcanzar tu potencial. Puedes seguir haciendo lo que todos hacen, o puedes empezar a pensar diferente. El camino cómodo es seguir igual, el camino duro es cuestionar todo, pero solo uno de esos caminos lleva a resultados. La verdad es que la mayoría nunca entenderá esto, y no porque no puedan, sino porque no quieren. Porque aceptar la verdad implica dejar morir la mentira en la que llevan años viviendo. Aceptar que no necesitas pasar horas en el gimnasio. Aceptar que no necesitas rutinas interminables. Aceptar que el progreso no está en el volumen, sino en la intensidad. Aceptar que descansar no es flojera, sino parte del proceso. Todo eso destruye el ego. Y el ego es lo que la mayoría está entrenando realmente, no sus músculos. Mira alrededor. ¿Cuántas veces has visto a alguien llegar, entrenar 2 horas? Tomarse selfies en cada ángulo posible, subirlo a redes sociales con frases motivacionales, pero su cuerpo sigue siendo exactamente el mismo de hace años,
y es que la disciplina mal dirigida es igual a cero. Puedes tener toda la constancia del mundo, pero si lo que haces no funciona, la constancia solo te hundirá más rápido. El hierro no premia al que se esfuerza más tiempo, premia al que se esfuerza mejor. Aquí es donde entra la filosofía detrás de Heavy Duty, un sistema que no es solo una rutina, sino una forma de pensar. Heavy Duty no es para entrenar más, es para entrenar con un propósito claro, no es para llenar libretas con decenas de series, es para dejar el alma en una sola serie llevada al límite. Es simple, directo, brutalmente lógico, y justamente por eso, la mayoría no lo quiere aceptar. La mayoría prefiere complicar las cosas, prefiere creer que necesita 20 ejercicios diferentes, 5 técnicas avanzadas, 3 horas de entrenamiento, y suplementos mágicos para completar la fórmula. Pero no, la fórmula siempre fue más sencilla, intensidad más descanso. ¿Quieres una prueba brutal de esta lógica? Mira a los velocistas, entrenan explosiones cortas, intensas, y desarrollan músculos que parecen tallados en piedra. Mira a los maratonistas, entrenan volumen descomunal, y sus cuerpos son delgados, consumidos, frágiles. El estímulo determina la adaptación, el esfuerzo determina la respuesta, y en el mundo del hierro, el único estímulo que importa es la intensidad real. Pero ojo, intensidad no significa caos. No significa cargar más de lo que puedes con una técnica horrible, no significa lesionarte para presumir que entrenas duro. La intensidad verdadera es control, es llegar al fallo con precisión, es mantener la forma hasta el último segundo, y aún así empujar cuando tu cuerpo ya no quiere. Es mentalidad antes que músculo, porque la mayoría se rinde cuando empieza a doler, cuando empieza a arder, cuando siente que no puede más. Ahí es donde comienza la intensidad real. Ese dolor no es un enemigo, es la señal de que estás tocando el umbral que estimula el crecimiento. Si te detienes antes, no creciste. Si lo sobrepasas con exceso, te destruyes y tampoco creces. La clave está en llegar justo al límite, ni antes, ni después. El descanso completa la ecuación. Aquí la mayoría falla porque cree que descansar es perder tiempo, pero no entienden que cada minuto de sueño profundo, cada comida nutritiva, cada día libre de entrenamiento, es parte activa del progreso. El músculo no se construye en el gimnasio, se construye en el descanso, y mientras más intenso entrenes, más descanso necesitarás. Ignora esta parte y estarás cavando tu propia tumba en el progreso. Ahora viene la parte más difícil de aceptar, la que casi nadie quiere escuchar. No todos progresarán igual, porque no todos están dispuestos a pagar el mismo precio. El precio no es el tiempo en el gimnasio, el precio no son las rutinas interminables, el precio es el esfuerzo real. El precio es la intensidad de verdad, el precio es la paciencia para esperar la recuperación, y ese precio muy pocos están dispuestos a pagarlo, porque es más fácil entrenar 2 horas con intensidad mediocre, que soportar 10 minutos de intensidad brutal. Es más fácil engañarte con el tiempo, que enfrentarte con honestidad al fallo muscular absoluto. La cruda realidad es esta: no creces porque no entrenas lo suficiente, creces porque entrenas lo necesario, no creces porque entrenas más, creces porque entrenas mejor. El progreso no es democrático, no se reparte por igual entre todos los que van al gimnasio. El progreso se otorga únicamente a aquellos que logran tocar el límite real de su cuerpo, y luego respetan el proceso de recuperación. Es duro, es incómodo, pero es la verdad. Reflexiona por un momento, pregúntate en silencio: ¿estoy entrenando con intensidad real, o solo estoy matando el tiempo? ¿Estoy dispuesto a dejar el ego, a dejar las horas de más, a dejar la ilusión del volumen, y a abrazar el camino más corto, más brutal, más efectivo? Porque si lo estás, te aseguro una cosa: tu cuerpo va a cambiar, no en semanas, no con promesas vacías, sino con un crecimiento real, sólido, innegable. Pero si no lo estás, puedes seguir como hasta ahora, horas en el gimnasio, rutinas interminables, resultados mediocres. La decisión siempre ha estado en tus manos. El hierro no miente, el fallo no miente, el espejo no miente. Y ahí está la diferencia entre el que sueña y el que progresa, entre el que entrena por costumbre, y el que entrena por transformación. El tiempo pasa para todos, pero solo aquellos que se atreven a entrenar de verdad, lo utilizan para construir algo eterno. La intensidad es el camino, el descanso es la clave, la disciplina inteligente es la puerta. Y si entiendes esto, ya no hay vuelta atrás, porque una vez que conoces la verdad, ya no puedes seguir entrenando como antes. El cambio está en tus manos, y empieza ahora.